Mi esposa corrió hacia mí en la cena de empresa, la empujé y le dije, te vi a él y a ti juntos. ¿Quiero divorciarme de ti ahora mismo? Las palabras escaparon de mi boca con una ira contenida pero abrumadora, y en el momento en que las pronuncié, el silencio en el salón de baile del restaurante fue casi ensordecedor. Todo se detuvo. Los camareros se quedaron paralizados en mitad del servicio, los compañeros de trabajo apartaron la mirada, tratando de fingir que no habían oído, pero la conmoción en sus rostros traicionó la verdad, todos habían oído. La suave orquesta que sonaba de fondo pareció cesar en el momento exacto en que mi voz resonó, llena de dolor, de asco, de un amor que, en un solo instante, se transformó en puro odio. Ella se quedó allí, frente a mí, con los ojos muy abiertos y el aliento atrapado en el pecho, como si le hubieran arrancado el alma por el impacto de mis palabras. Su boca se abrió y cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. La conocía lo suficiente como para saber que su mente estaba corriendo, buscando una excusa, una explicación, cualquier cosa que pudiera cambiar la situación, que pudiera hacerme dudar de lo que había visto. Pero no había ninguna duda. Lo había visto. Había sentido el sabor amargo de la traición persistiendo en mi lengua como veneno. Lo sabía. No es lo que piensas, logró susurrar, con la voz entrecortada, pero me reí. Una risa seca y cruel, la clase de risa que suelta un hombre herido cuando se da cuenta de que todo lo que creía real nunca fue más que una ilusión. ¿No es eso lo que pienso? Repetí, sintiendo mi sangre hervir mientras la miraba. Te vi. Vi la forma en que te sujetaba la cintura, cómo le sonreías así, cómo brillaban tus ojos. Apreté los puños, tratando de controlar la ola de furia que amenazaba con desbordarse. Vi todo. Ella se acercó a mí, tratando de sostener mi brazo, como si un simple toque pudiera borrar la realidad que ahora se imponía entre nosotros. Por favor, escúchame, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Mi voz sonó aguda, aguda como una espada. ¿Explica cómo destruiste todo? ¿Cómo desperdiciaste años de nuestras vidas por un momento con él? ¿Cómo hiciste que me hicieras un idiota? Sentí que mi pecho subía y bajaba con una respiración agitada y, por primera vez, noté que tenía los ojos llorosos. No quería llorar. No delante de ella. No delante de nadie. Me di vuelta para irme. Necesitaba salir de allí. Pero antes de que pudiera dar un paso, la voz del hombre que ahora odiaba resonó en la habitación. Cálmate, hombre, no es nada de eso. Todo mi cuerpo se tensó. Lentamente, me volví hacia él. El hombre estaba allí, frente a mí, vestido con un traje caro, su expresión de falsa serenidad tratando de ocultar su evidente malestar. No parecía arrepentirse. No parecía culpable. Parecía incómodo. Como si estuviera exagerando, como si mi dolor fuera un detalle incómodo de la noche con el que él no quería lidiar. Mi respiración se volvió pesada. ¿Tienes el coraje de abrir la boca delante de mí? Mi voz era baja, pero transmitía una verdadera amenaza. Quería darle un puñetazo. Quería borrar esa mirada arrogante de su rostro. Pero sobre todo quería entender, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué pensó que podía entrometerse en mi vida sin consecuencias? Ella lo miró, luego a mí y fue en ese momento que me di cuenta. No fue solo un error. No fue un momento impulsivo. La forma en que ella lo miraba, como su cuerpo se inclinaba levemente hacia él, como su mano temblaba junto a la de ella pero no se alejaba, este no era un caso cualquiera. Esto era algo más. ¿Se aman? Mi voz era casi un susurro. Era una pregunta que no quería hacer porque temía la respuesta. Porque la respuesta podría ser el golpe final. Ella miró hacia otro lado. Él frunció el ceño y no respondió de inmediato. El silencio fue suficiente. Un nudo me apretó la garganta. Tragué fuerte. Ya no podría estar allí. Ya no podía mirarlos. Salí, empujando las puertas del restaurante con tanta fuerza que sentí crujir las bisagras. El frío de la noche golpeó mi rostro, pero nada logró apagar el fuego dentro de mí. Me subí al auto, encendí el motor, pero me temblaban las manos en el volante. Mis ojos estaban fijos en el reflejo en el espejo retrovisor y me vi allí, un hombre destrozado.
Un hombre que construyó una vida, una historia, solo para verla destruida en segundos. Las imágenes volvieron a mí una y otra vez. Su risa. Su toque. La forma en que se miraron. La cruda verdad me golpeó con un peso aplastante, nunca había sido suficiente para ella. Quizás nunca lo fue. El camino de regreso a casa fue borroso. No sabía a dónde iba, simplemente conducía, mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que sentía como si quisiera explotar. El sabor amargo de la traición me quemó la garganta y, por mucho que intenté alejar el dolor, volvió. Implacable. Cruel. Pero algo pasó esa noche. Algo que no esperaba. En el momento en que pensé que lo había perdido todo, algo inesperado entró en mi vida. Y cuando menos lo esperaba, el destino me mostró que, a veces, el final de una historia es solo el comienzo de otra. Pero esto es una parte de la historia que aún no conoces. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna manera. Las historias que escucharás son ficticias, pero encierran una verdad innegable: la traición destruye vidas, familias y confianza. Cada narrativa es una advertencia sobre las devastadoras consecuencias de la deslealtad. Ahora, prepárese. Estás a punto de escuchar una historia impactante, intenso y lleno de giros. Abróchense los cinturones, y comencemos. El restaurante estaba elegantemente decorado, con candelabros colgando del techo que reflejaban luces doradas en las copas de vino y los cubiertos perfectamente alineados sobre las mesas. El evento de empresa reunió a directivos, empleados y sus cónyuges, todos impecablemente vestidos para la ocasión. Fue una noche de celebración, una cena anual donde se reconocieron las mejores actuaciones, donde se fortalecieron las alianzas corporativas y donde las sonrisas y los saludos cordiales escondían muchas veces verdaderas disputas por estatus e influencia. En medio de esta atmósfera sofisticada, Isen y Olivia parecían una pareja perfecta, una imagen ideal de éxito y complicidad. Era un hombre de presencia llamativa, de mirada siempre atenta y un aire de confianza que transmitía seguridad a quienes le rodeaban. Era una mujer encantadora, con una suave sonrisa que iluminaba la habitación y una postura elegante que hacía que todos la admiraran. Casados desde hacía casi una década, tenían una vida que muchos envidiaban. Isen fue un profesional respetado, reconocido por su competencia y dedicación, alguien que fue ascendiendo paso a paso sin perder nunca su esencia. Siempre atento, siempre presente, un hombre que nunca dejaba pasar desapercibidos los detalles más sutiles de su esposa, como el perfume que usaba, la forma en que brillaban sus ojos cuando estaba feliz o incluso la forma en que movía los dedos distraídamente cuando estaba nerviosa. Olivia, por su parte, siempre había sido una mujer decidida, alguien que buscaba el equilibrio entre su vida profesional y su matrimonio. Inteligente, carismática y ambiciosa, se conquistaba fácilmente a la gente, lo que la convertía en una encantadora compañera en cualquier evento social. Para cualquiera que los mirara desde fuera, eran una pareja admirable, de esas que parecían haber descubierto el secreto para mantener vivo el amor a lo largo de los años. Pero como toda relación, la de ellos también tuvo sus complejidades, sus momentos de denso silencio y gestos implícitos que no siempre fueron comprendidos. Con el tiempo, la rutina se fue imponiendo, como ocurre en cualquier matrimonio de larga duración. Las cenas a la luz de las velas se espaciaron más, las largas conversaciones en la cama antes de acostarse dieron paso al cansancio de un día agotador y los pequeños gestos de afecto se volvieron demasiado sutiles para ser notados. Isen notó estos cambios, pero nunca los vio como una señal de algo más grande. Creía que era simplemente el fluir natural de la vida, que las parejas maduran y que el amor, aunque a veces silencioso, todavía existía. No era un hombre que dudara de su esposa. Nunca lo necesité. Ella siempre fue leal, siempre estuvo a tu lado. Nunca hubo un momento en el que se preguntara si algo andaba mal. No hasta esa noche. La cena transcurrió entre brindis y discursos. Olivia lucía radiante, charlando animadamente con sus compañeros, riéndose en los momentos oportunos y lanzando miradas sutiles a su marido, como para reafirmar su presencia. Isen la miró con orgullo, admirando la forma en que cautivaba a quienes la rodeaban. Pero algo, en el fondo, me molestaba. No fue una sospecha clara, no fue una sensación concreta. Era una incomodidad difusa, como una pequeña pieza fuera de lugar en un cuadro perfecto. Él lo ignoró.
Quizás fue solo el desgaste del día, la acumulación de cansancio y trabajo. Miró el vaso que tenía delante y agitó el vino lentamente antes de tomar un sorbo. A medida que avanzaba la noche, Isen se alejó unos minutos para hablar con un colega sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Cuando regresó a la mesa, Olivia no estaba allí. Su mirada recorrió la habitación y la vio al otro lado del restaurante, conversando con alguien que reconocía, pero cuya presencia allí parecía fuera de lugar. Algo en su expresión cambió. Una ligera tensión, un malestar que no pude explicar de inmediato. Permaneció allí, solo observando, tratando de captar cada detalle de ese momento que, por alguna razón, despertaba un malestar en su interior. Minutos después, Olivia regresó a la mesa, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Isen no mencionó nada. Él simplemente la miró, analizando cada gesto, cada mirada que ella lanzaba a su alrededor. La incomodidad seguía ahí, creciendo lentamente, como una sombra que se demoraba sobre él. La noche siguió su curso y, en algún momento, decidió que necesitaba aire. Salió, respiró hondo, tratando de deshacerse de ese sentimiento. Pero cuanto más lo intenté, más me di cuenta de que no era algo temporal. Era algo real, algo tangible, algo que no podía nombrar pero sabía que estaba ahí. El regreso a casa fue silencioso. Olivia parecía despreocupada, revisaba su teléfono celular de vez en cuando e intercambiaba mensajes que Isen no intentaba espiar. Nunca había sido un hombre desconfiado, nunca había necesitado cuestionar la fidelidad de su esposa. Pero esa noche, por primera vez, algo en él vaciló. Las horas pasaron, y mientras Olivia dormía plácidamente a su lado, Isen permanecía despierto, mirando al techo, sintiendo un peso que no podía explicar. Y luego, por capricho, sacó su celular, abrió el historial de llamadas de Olivia y vio un número que se repetía más de lo debido. Un número que no conocía. Su corazón se aceleró. El malestar se convirtió en una duda concreta. Dudó unos momentos antes de copiar el número y buscarlo. El nombre que apareció en la pantalla le revolvió el estómago. Era alguien cercano. Lo suficientemente cerca como para empeorarlo aún más. Isen sintió un frío punzante recorrer su espalda. Lo que se suponía que sería una noche cualquiera, una cena sin importancia, se convirtió en un punto de inflexión. Algo estaba pasando. Algo que todavía no entendía del todo, pero que sabía que ya no podía ignorar. Y a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana, pero Isen todavía estaba despierto. El brillo de la pantalla del celular iluminó su rostro mientras sus ojos se fijaban en ese número, el mismo número que aparecía repetidamente en el historial de llamadas de Olivia. Su pecho subía y bajaba irregularmente, como si cada respiración requiriera un esfuerzo mayor del normal. Podría simplemente ignorarlo, podría borrar ese número de su mente y seguir adelante, pero algo dentro de él no se lo permitiría. Su intuición gritó. Había algo allí, algo que no encajaba, algo que estaba sucediendo justo ante sus ojos y que, de alguna manera, nunca había notado. La inquietud se apoderó de cada fibra de su cuerpo. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana del dormitorio y miró la calle desierta. Se sentía extraño, como si viviera en una realidad paralela, como si en cualquier momento fuera a despertar de una pesadilla que aún no se había revelado del todo. Las últimas semanas habían sido extrañas. Pequeños detalles que, en otro momento, habrían pasado desapercibidos ahora parecían ganar peso. Olivia pasó más tiempo de lo habitual en su celular, riéndose sola mientras miraba la pantalla, y algunas veces la pilló intercambiando mensajes en las primeras horas de la mañana, borrándolos rápidamente tan pronto como notó su presencia. Al principio se convenció de que solo estaba imaginando cosas, que el cansancio y el estrés del trabajo distorsionaban su percepción. Pero esa noche, cuando la vio hablando en la cena con ese hombre, cuando notó la forma en que su postura cambiaba junto a él, como su risa parecía más suelta, como sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo, algo se rompió en su interior. Un sentimiento amargo recorrió su pecho, un sabor metálico en su boca, un sentimiento terrible que no quería aceptar, pero que se hacía más fuerte a cada segundo. Volvió a la cama y se acostó junto a Olivia, que dormía profundamente. Su pecho subía y bajaba suavemente, y su rostro parecía sereno,
como si estuviera completamente ajena a la tormenta que se avecinaba en su interior. Isen se quedó allí, mirándola, tratando de comprender. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo empezaron las cosas a desmoronarse? Siempre pensó que, a pesar de los desafíos, les iba bien. Que el amor entre ellos era sólido, que todo lo que habían construido a lo largo de los años no podía ser sacudido. Pero ahora, al mirarla, se sentía como un extraño en su propia casa. Se giró hacia el otro lado, cerrando los ojos, pero el sueño no llegó. Solo la duda. Solo el creciente dolor de la incertidumbre. Al día siguiente, Isen salió temprano a trabajar, pero su mente estaba lejos de los informes y reuniones que le esperaban. Su cabeza estaba llena de preguntas, pero todavía no tenía el coraje de confrontarla. No hasta que esté seguro. Pasó el día distraído, intentando no mostrar la inquietud que crecía en su interior. Pero lo cierto es que ya no podía ignorar lo que sentía. Decidió que necesitaba saber la verdad. Y esa noche, cuando Olivia dijo que iba a salir a cenar con unos amigos, supo que ese era el momento. Dijo que tenía una reunión de último momento, la besó en la frente y la vio irse, con el olor de su perfume aún impregnando el aire. Tan pronto como se cerró la puerta, Isen tomó las llaves del auto y se fue inmediatamente, manteniendo la distancia suficiente para que ella no lo notara. El viaje fue corto. Olivia conducía con calma, sin dudar. El corazón de Isen latía con fuerza en su pecho, sus manos sudaban sobre el volante. Quería equivocarse, quería descubrir que simplemente estaba siendo paranoico. Pero cada bloque que pasaba solo confirmaba lo que temía. Olivia no se reunió con amigos en un restaurante. Aparcó frente a un edificio discreto, un hotel de fachada elegante, pero lo suficientemente discreto como para no llamar la atención. Isen detuvo el auto al otro lado de la calle y la observó salir del vehículo, miró rápidamente a su alrededor y se dirigió al interior del hotel. Todo su cuerpo se tensó. Lo que temía ahora era real. No hubo más dudas, no más suposiciones. La traición no era una posibilidad, era un hecho. Isen permaneció en el auto por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ver. Su estómago dio un vuelco y se le formó un nudo en la garganta. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, un golpe tan fuerte que lo dejó sin aliento. Su mente le gritaba que saliera de allí, que simplemente ignorara todo y siguiera adelante. Pero su cuerpo no obedeció. Sin pensarlo, abrió la puerta del auto y cruzó la calle, entrando al hotel. El vestíbulo estaba en silencio, la atmósfera refinada, pero Isen apenas podía procesar los detalles a su alrededor. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo el peso del mundo. Se acercó a la recepción, tratando de mantener la voz firme, pero había una furia contenida en su tono cuando preguntó el nombre del invitado con el que había venido a encontrarse. La recepcionista dudó por un momento, estudiándolo, pero Isen no necesitaba confirmación. La mirada del empleado fue suficiente. El dolor se convirtió en ira. Giró sobre sus talones y se dirigió por el pasillo, sus pasos se volvieron más firmes y pesados. Al llegar al piso indicado, caminó por el pasillo, sintiendo que su corazón se aceleraba con cada número de puerta que pasaba. Y entonces, frente a la puerta que buscaba, se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Su pecho subía y bajaba erráticamente, la adrenalina corría por sus venas. Sin pensarlo, sin dudarlo, llamó con fuerza a la puerta. El tiempo pareció ralentizarse. Segundos después, la manija giró y la puerta se abrió. La escena que tenía ante él era pan comido. Olivia estaba allí, con el pelo ligeramente desordenado, los labios todavía húmedos y la ropa desaliñada. Y detrás de ella, el hombre que Isen temía encontrar. La traición, que antes era solo una sospecha, ahora era un hecho abierto ante sus ojos. El aire se hizo pesado, los segundos parecieron transcurrir en absoluto silencio. Olivia se quedó helada y su rostro palideció cuando la realidad del momento se apoderó de ella. El hombre detrás de ella levantó levemente las manos, como para justificarse, pero no había ninguna justificación que pudiera borrar lo que acababa de suceder. Isen no dijo nada durante los primeros momentos. Su mirada oscilaba entre los dos, el dolor escrito en cada rasgo de su rostro. Cuando finalmente abrió la boca, su voz era baja,
firme, llena de profundo dolor. ¿Cuánto tiempo? Olivia no respondió de inmediato. Intentó hablar, pero nada parecía apropiado. El silencio que siguió fue la peor respuesta posible. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, imposible de ignorar. Algo dentro de Isen se rompió en ese momento. Algo irreversible. Dio un paso atrás, sintiéndose asfixiado por el aire de esa habitación. No había nada más que decir. No había nada más que hacer. Sin mirar atrás, dio media vuelta y se alejó, sintiendo el peso de un mundo derrumbándose sobre sus hombros. Pero lo que todavía no sabía era que esa traición, por más dolorosa que fuera, era solo la primera parte de lo que estaba por venir. Isen conducía sin rumbo fijo, agarrando el volante con los dedos hasta que los nudillos se pusieron blancos. La imagen de la habitación del hotel todavía ardía en su mente. Olivia, con los labios todavía húmedos, los ojos muy abiertos, la blusa desaliñada y el hombre detrás de ella. Todo se reproducía en su cabeza como una película distorsionada, una pesadilla de la que no podía despertar. Cada detalle, cada sombra, cada expresión grabada como una cicatriz permanente. El dolor de la traición atravesó su pecho, pero junto con él vino un sentimiento creciente, una inquietud, una duda que no lo dejaría en paz. No sabía exactamente por qué, pero sentía que todavía había algo más. Algo que no se había dicho. Algo que aún no sabía. El coche se detuvo frente a la casa. No recordaba haber conducido hasta allí, pero allí estaba, mirando la puerta como si fuera la entrada a un mundo que ya no le pertenecía. Entró sin pensar, pasos pesados haciendo eco en el pasillo silencioso. El ambiente parecía diferente, como si todo allí fuera un recuerdo de algo que ya no existía. La habitación, los cuadros de las paredes, los muebles, todo parecía lejano. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. ¿Qué vino ahora? ¿Qué tengo que hacer? El matrimonio había quedado reducido a la ruina, pero a pesar de todo, una voz en su interior decía que aquella traición no era solo un error aislado. Había algo más. Y necesitaba descubrirlo. Pasaron las horas. El reloj de la pared marcaba una hora que no parecía pertenecerle. Y entonces se abrió la puerta. Olivia entró vacilante, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, sosteniendo su bolso. Isen levantó la vista, frío, distante, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa. Pero ella simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, como si llevara un peso mayor que solo su culpa. Dime la verdad, finalmente rompió el silencio, su voz ronca, espesa por el cansancio. Toda la verdad. Ella vaciló, mordiéndose el labio inferior y apartando la mirada de él. La respuesta estaba ahí, en la forma en que le temblaban las manos, en la forma en que su respiración se hacía cada vez más corta. Entonces Isen lo supo. No se trataba solo de la traición. Era algo más grande. Algo que tenía miedo de decir. Ya sabes lo que pasó. Su voz era baja, casi un susurro, pero Isen sacudió la cabeza con impaciencia. Sé lo que vi. Pero no sé lo que sigues escondiendo. Olivia cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir fuerzas. Cuando ella lo miró de nuevo, había un dolor profundo allí, una vacilación que le hizo sentir que el aire se espesaba entre ellos. Yo nunca quise que fuera así. Nunca quise que llegara a esto. Isen apretó los puños y sintió que le hervía la sangre. ¿A qué ha llegado, Olivia? ¿Qué más tengo que saber? Ella tragó saliva y sus ojos llorosos se fijaron en él. Y luego dijo las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo sus pies. Nunca planeé decírtelo, pero esperaba que me dejaras antes de que lo descubriera por mi cuenta. Parpadeó un par de veces, como si no entendiera. El aire parecía haber sido succionado de la habitación. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Esperando que te deje, su voz salió con incredulidad, llena de un shock que aún no sabía cómo procesar. ¿Qué diablo significa eso? Yo no te engañé solo por impulso, Isen. Ella abrazó sus brazos con fuerza contra su cuerpo, como si estuviera tratando de protegerse de la tormenta que sabía que se avecinaba. Ya había tomado una decisión. Ya me iba.
Solo estaba esperando el momento adecuado. Las palabras traspasaron a Isen de una manera diferente. El dolor de la traición ya era abrumador, pero saber que nunca tuvo la intención de quedarse, que su traición no fue un error, sino más bien un paso calculado hacia algo más grande, eso era demasiado. Se levantó bruscamente, sintiendo que la ira y la tristeza se mezclaban en un torbellino incontrolable. ¿Ibas a dejarme y no tuviste el coraje de decírmelo? ¿Preferiste engañarme hasta que me enteré por mi cuenta? ¿Tuviste la osadía de mirarme a los ojos todos los días y fingir que todavía había algo entre nosotros mientras ya planeabas tu salida? Sus labios temblaron. Las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro, pero Isen no tenía más espacio para la compasión. Pensé que sería más fácil de esta manera. Dijo con voz débil. Pensé que si me odiabas, sería menos doloroso. ¿Menos doloroso para quién? Se rió, una risa amarga y seca, la risa de quien lo ha perdido todo. ¿Para mí? Porque, Olivia, te lo aseguro, este fue el peor infierno por el que podrías haberme hecho pasar. Sacudió la cabeza, tratando de encontrar palabras que tal vez pudieran aliviar la situación, pero no había nada más que decir. Isen se pasó las manos por el cabello, su pecho subía y bajaba de manera desigual. Nunca imaginó que el amor que sentía por Olivia terminaría así. Ni con una traición, ni con un frío plan para su salida, ni con la destrucción total de todo lo que habían construido. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él empezó a cambiar. En medio de toda esa devastación, en medio del dolor y la ira, una única verdad surgió de los escombros. Ya no quería estar allí. Ya no quería luchar por alguien que ya se había rendido con él mucho antes. Por primera vez esa noche, sintió algo más que dolor. Sintió libertad. Sintió un hilo de claridad atravesando la tormenta. Olivia podría haber destruido su corazón, pero no destruiría su vida. Y luego, sin decir más, cogió sus llaves y caminó hacia la puerta. Ella lo llamó, pero él no miró hacia atrás. No necesitaba nada más. Porque en ese momento, Isen se dio cuenta de que ese no era el final de su historia. Fue solo el comienzo de algo nuevo. Isen salió de la casa sin mirar atrás, la puerta se cerró con un ruido sordo que resonó en su interior como un sello definitivo sobre todo lo que alguna vez había sido su matrimonio. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no fue suficiente para apagar el fuego que ardía en su interior, una mezcla de ira, humillación y algo aún más profundo, algo que no podía nombrar. Sus pasos eran automáticos, sus piernas se movían sin que él supiera realmente hacia dónde se dirigía. Solo sabía que necesitaba salir de allí, necesitaba distancia, necesitaba respirar sin sentir su aroma impregnando cada rincón de la casa, necesitaba un espacio donde pudiera existir sin ser aplastado por el peso de lo que acababa de suceder. La ciudad estaba en silencio, casi desierta a esa hora. Isen conducía sin rumbo fijo, las luces que pasaban por la ventanilla del coche se volvían borrosas y su mente estaba entumecida por el torbellino de pensamientos que seguían atropellándose unos a otros. Quería olvidar, pero cada detalle de esa conversación parecía quedar grabado en su memoria como cicatrices permanentes. Olivia ya había decidido irse incluso antes de la traición. No se había arrepentido, no había dudado, solo esperó a que él se diera cuenta por sí solo, simplemente dejó que el dolor lo golpeara con toda su fuerza, porque así era más fácil para ella. No podía aceptarlo. No podía entender cómo alguien podía amar durante tantos años y luego, de repente, decidir irse sin siquiera intentar arreglar las cosas. Detuvo bruscamente el coche frente a un pequeño bar que frecuentaba años atrás, un lugar discreto y poco sofisticado donde la gente iba a olvidar sus problemas o ahogarlos en tragos de whisky barato. No era del tipo que ahogaba su dolor en alcohol, pero esa noche, cualquier cosa que adormeciera un poco la tormenta dentro de él era bienvenida. Entró y se sentó en el mostrador, pidiendo una porción sin siquiera mirar al camarero. La bebida cayó ardiendo, pero no sintió nada más que un vacío abrumador. Fue solo cuando escuchó una voz femenina a su lado que se dio cuenta de que no estaba tan solo como pensaba. No parece el tipo de hombre que vendría solo a un lugar como ese. Volvió el rostro lentamente, sus ojos se encontraron con los de una mujer que parecía haber leído algo en el que nadie más veía. Tenía una mirada tranquila pero perspicaz, como si viera más allá de la superficie. Era hermosa, pero no de una manera obvia.
Tenía el aire de alguien que había pasado por tormentas y sobrevivido. Y no pareces el tipo de mujer que inicia conversaciones con extraños en bares desconocidos, respondió con voz ronca, cansada. Ella sonrió levemente, sin apartar la mirada. Creo que necesitas a alguien con quien hablar. Isen se rió, una risa seca y sin humor. ¿Y tú eres esa persona? Ella se encogió de hombros. Tal vez. Pero primero, debes decidir si quieres hablar o seguir bebiendo solo. Miró el vaso que tenía delante, hizo girar el líquido ámbar entre sus dedos y dejó escapar un largo suspiro. Supongo que estoy tratando de entender dónde se vino abajo todo. Como una vida entera pudo convertirse en polvo en tan poco tiempo. Ella inclinó la cabeza y apoyó la barbilla en la mano. ¿Y ya has encontrado la respuesta? Isen sacudió la cabeza, con los ojos fijos en algún lugar más allá del mostrador. Pensé que sabía lo que era el amor. Pensé que había construido algo que duraría para siempre. Pero al final, solo era un espectador viendo cómo todo se desmoronaba sin poder hacer nada. La mujer permaneció en silencio por unos momentos, como si considerara sus palabras antes de hablar. Tal vez el amor no fue una mentira. Tal vez simplemente se convirtió en algo que no esperabas. A veces creemos que sabemos todo sobre alguien, pero en realidad, solo sabemos lo que nos permiten ver. Él la miró fijamente por un momento, absorbiendo esas palabras, sintiendo el peso de la verdad en ellas. Olivia le había ocultado muchas cosas, había tomado decisiones sin que él siquiera tuviera la oportunidad de luchar por ellas. ¿Y qué pasa después de eso? Preguntó, genuinamente sin respuestas. ¿Después de que todo en lo que creía se desmoronara? Ella sonrió de reojo, como si ya hubiera pasado por algo similar. Lo reconstruyes. Desde cero, si es necesario. Pero esta vez, solo para ti. Él permaneció en silencio, asimilando aquellas palabras, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Quizás eso fue todo. Quizás era hora de dejar de mirar atrás. Dejar de intentar comprender lo que no se puede cambiar. Tomó el último sorbo de su bebida y dejó el vaso vacío en el mostrador antes de volverse hacia ella. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí sola? Ella se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Supongo que por la misma razón que tú. Tratando de encontrar respuestas. Hubo un momento de silencio entre los dos, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio que se produce cuando dos personas que sufren heridas reconocen las cicatrices del otro. Isen no sabía lo que vendría después de esa noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría haber un después. Y eso, por ahora, fue suficiente. El silencio dentro del auto era denso, llenado solo por el sonido amortiguado del motor mientras Isen conducía lentamente, sin un destino claro. La ciudad estaba bañada por la penumbra de las luces nocturnas, pero no podía ver nada más allá de sus propios pensamientos, los recuerdos que se acumulaban en su interior como un peso insoportable. No podía olvidar la mirada en los ojos de Olivia, la forma en que sus palabras habían sido frías, casi calculadas, como si la destrucción del matrimonio fuera solo un proceso inevitable que debía completarse. No había vacilación ni verdadero arrepentimiento en su voz. Solo una confirmación de que ella ya había tomado su decisión mucho antes de que él se diera cuenta de que algo andaba mal. Eso fue lo que más dolió. No el hecho de que ella haya hecho trampa, sino el hecho de que él nunca fue una opción para ser salvado. Desvió la mirada hacia la mujer sentada en el asiento del pasajero. Ella permaneció allí, en silencio, mirándolo como si intentara descifrar sus pensamientos. No era una presencia invasiva, no preguntaba nada que él no quisiera responder. Pero había algo en ella, una calma inesperada que contrastaba con la tormenta dentro de él. Desde que salieron del bar, no había podido explicar por qué sentía que necesitaba llevarla con él, porque no quería estar solo esa noche. Tal vez fue porque, en ese momento, ella era la única persona que no estaba conectada con su dolor, la única que no era parte de los recuerdos que lo asfixiaban. El camino que tenía por delante se extendía como un camino incierto y, por un momento, se preguntó si algún día volvería a sentirse completo. No quería cargar con ese sentimiento para siempre, no quería que la traición de Olivia definiera quién era él. Pero, ¿cómo empezar de nuevo cuando el terreno en el que estabas desaparece?
¿Cómo se aprende a volver a confiar cuando la persona que más amaste ha demostrado ser capaz de destruirlo todo sin rastro de remordimiento? Ella rompió el silencio, su voz suave pero firme. Conozco esa mirada. Sé lo que es sentir que te han quitado todo de una vez. Isen apretó con más fuerza el volante y no respondió de inmediato. No quería ser analizado, no quería que alguien intentara encontrar lógica en algo que se sentía tan caótico dentro de él. Pero al mismo tiempo sentía que necesitaba escuchar, que necesitaba salir de su propio laberinto de pensamientos. ¿Y qué pasa después de eso?, preguntó, sin quitar la vista del camino. Suspiró, mirando por la ventana, como si reviviera algo dentro de ella también. Sobrevivimos. Al principio parece imposible. Parece que cada día será una repetición del día anterior, con el mismo dolor, la misma ira, la misma sensación de que nunca desaparecerá. Pero un día, sin darte cuenta, te despiertas y te das cuenta de que no pensaste en eso cuando abriste los ojos. Y luego llega otro día así. Y otro día. Hasta que, de alguna manera, te vuelves a encontrar a ti mismo. Isen se rió, pero era una risa sin humor, llena de incredulidad. Suena simple cuando lo dices. Pero ahora mismo, todo lo que veo es oscuridad. Y odio sentir que ella ganó. Que ella logró seguir adelante mientras yo estoy aquí tratando de recoger los pedazos. Ella lo miró por un momento antes de responder. Tal vez porque ella ya había seguido adelante mucho antes de que te dieras cuenta. Y no tiene nada que ver contigo. No es porque fallaste, no es porque no fuiste suficiente. Algunas personas simplemente no tienen el coraje de enfrentar lo que sienten y prefieren huir. Sus palabras resonaron dentro de él de una manera que no esperaba. Isen nunca lo había pensado de esa manera. Durante toda esa noche, lo único que sintió fue que lo habían engañado, utilizado, desechado como si no fuera nada. Pero tal vez el problema no fuera con él. Quizás Olivia era la cobarde, la incapaz de enfrentarse a su propio corazón. Quizás la traición no fue solo un reflejo del fracaso del matrimonio, sino más bien de su fracaso como ser humano. Alguien que optó por tomar el camino más fácil en lugar de luchar o al menos tener la decencia de ser honesto antes de destruirlo. Respiró hondo y aparcó el coche frente a la playa. El mar se extendía ante ellos, en calma, iluminado por el pálido resplandor de la luna. Durante un largo momento, todo volvió a quedar en silencio. Luego abrió la puerta y sintió el aire frío golpear su rostro al salir del auto. Caminó unos pasos sobre la arena, sintiendo los granos bajo sus zapatos, tratando de absorber la inmensidad de ese momento. Detrás de él, ella también se fue, acercándose lentamente, respetando su espacio. ¿Qué pasa si nunca supero esto? La pregunta escapó de los labios de Isen antes de que pudiera detenerla. Odiaba la vulnerabilidad que sentía, odiaba el hecho de que a pesar de todo, todavía llevaba una pizca de esperanza de que todo fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. «Lo harás», respondió ella con convicción. «Pero solo cuando dejas de intentar entender lo que no tiene explicación. No encontrarás lógica en lo que ella hizo. Porque tal vez no la haya. A veces las personas simplemente destruyen lo que tienen sin ninguna razón. Y depende de ti decidir si quieres seguir revolcándote en ello o si quieres encontrar algo nuevo. Algo mejor». Isen miró hacia el mar y dejó que sus palabras lo invadieran. Por primera vez esa noche, sintió que la ira comenzaba a disolverse, dando paso a algo más. No fue aceptación. Aún no. Pero fue un comienzo. Un primer paso. Tal vez ya no importaría entender qué llevó a Olivia a hacer lo que hizo. Quizás lo que realmente importó fue lo que hizo a partir de ahí. Y mientras estaba allí, bajo el cielo nocturno, junto a alguien que le recordaba que todavía había un camino por delante, decidió que no dejaría que la traición fuera la última página de su historia. El fuerte viento sopló contra el rostro de Isen, trayendo consigo el olor salado del mar y una extraña sensación de renovación. Se quedó allí, inmóvil, mirando al horizonte, mientras las olas rompían suavemente contra la arena. Detrás de él, la presencia silenciosa de esa mujer era un recordatorio de que no estaba completamente solo, pero al mismo tiempo, que necesitaba enfrentar este dolor solo. Fue un momento que le pertenecía solo a él.
Sintió el peso de los últimos días aplastando sus hombros, pero algo nuevo estaba creciendo dentro de él. No fue exactamente alivio ni esperanza. Pero era diferente de la desesperación absoluta que lo había consumido antes. Era casi como si, poco a poco, estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Cerró los ojos por un momento, tratando de organizar sus pensamientos. La traición seguía ahí, palpitante, incrustada en su piel como una herida abierta. Pero por primera vez se dio cuenta de que ella no necesitaba definirlo. No necesitaba cargar ese peso por el resto de mi vida. Se sentía cansado de sufrir, cansado de intentar encontrar respuestas a preguntas que nunca tendrían una justificación satisfactoria. Olivia había tomado su decisión. Y ahora haría lo suyo. No es necesario que tengas todas las respuestas hoy, dijo en voz baja, llena de silenciosa empatía. Isen volvió la cara para mirarla. Había algo reconfortante en su presencia, una especie de comprensión que no requería explicación. Pero debes decidir qué viene después. Dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Qué sigue? Esa es la pregunta que me ha perseguido desde el momento en que te vi en ese hotel. Se pasó la mano por el cabello y dejó escapar un profundo suspiro. Pasé muchos años creyendo que mi matrimonio era sólido, que el amor que construimos era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a cualquier cosa. Pero al final, fue solo una ilusión. Y ahora, todo lo que creía saber sobre la vida, sobre mí mismo, no parece tener sentido. Ella lo miró por un momento antes de responder. Confiaste. Creíste. Eso no te hace débil. Te hace humano. Dio un paso adelante, cruzándose de brazos para protegerse del frío de la brisa nocturna. Pero ahora tienes una opción. Puedes seguir viviendo con este dolor o puedes convertirlo en algo que te haga avanzar. Isen guardó silencio, considerando sus palabras. Quería seguir adelante, quería dejar atrás esa historia que lo destrozó. Pero ¿cómo haces eso cuando todo a tu alrededor todavía parece tener las huellas de la persona que te destruyó? Su casa, sus objetos, sus recuerdos. Todo parecía contaminado por la presencia de Olivia. Ya no quería vivir bajo su sombra. Tal vez necesito irme, murmuró, más para sí mismo que para ella. Sal de esta ciudad. Empieza en otro lugar. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Y a dónde irías? Isen dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros. No lo sé todavía. Pero quedarme aquí, cada calle, cada café, cada recuerdo me devuelve a un pasado que quiero olvidar. Ella asintió lentamente. A veces el cambio es necesario. Pero a veces huir no resuelve el problema. Puedes estar en cualquier parte del mundo, pero si no afrontas lo que sientes, seguirás cargando con ese dolor donde quiera que vayas. Él sabía que ella tenía razón. Pero aún así, la idea de dejarlo todo atrás sonaba como la única solución posible. ¿Y tú?, preguntó, cambiando el enfoque de la conversación. ¿Qué te trajo a ese bar esta noche? Ella sonrió levemente, pero había un rastro de melancolía en sus ojos. Una historia similar a la tuya. Alguien que me prometió un futuro y luego lo destruyó todo sin dudarlo. Respiró hondo, como si se quitara un peso invisible. Pasé mucho tiempo tratando de entender por qué. Tratando de darle sentido a algo que no tenía sentido. Pero un día, me di cuenta de que algunas personas simplemente no tienen la capacidad de amar de la manera que esperamos. Y entonces, dejé de esperar. Isen la miró por un momento, sintiendo una conexión inesperada con sus palabras. ¿Y lograste superarlo? Ella soltó una pequeña risa antes de responder. La superación no es un momento. No es un día en el que te despiertas y de repente todo se resuelve. Es un proceso. A veces te sientes bien, como si estuvieras avanzando. Y luego, de la nada, algo te tira hacia atrás. Pero con el tiempo, estas recaídas se vuelven más cortas, menos intensas. Hasta que un día, te das cuenta de que lo que pasó ya no te define. Isen absorbió sus palabras. Todavía estaba lejos de esa etapa. Pero por primera vez sintió que tal vez fuera posible. Quizás algún día él también miraría hacia atrás y ya no sentiría ese dolor asfixiante. Quizás algún día,
Olivia sería solo un nombre del pasado, sin el poder de lastimarlo. Gracias, dijo con sinceridad. Por escuchar. Por estar aquí. Ella sonrió, una sonrisa genuina. A veces solo necesitamos que nos escuchen. Y de todos modos, creo que necesitabas que alguien te recordara que esta historia no es el final. Isen volvió a mirar el horizonte, el mar aún extendiéndose ante él, infinito e inmutable. Por primera vez, no solo vio allí el pasado. Vio posibilidades. Vio un camino que podía seguir. No sería fácil. No sucedería de la noche a la mañana. Pero supo que, en ese momento, había dado el primer paso para alejarse de lo que lo destruyó. Y eso, por ahora, fue suficiente. El tiempo pasó como una lenta niebla, llevando consigo los fragmentos de lo que una vez fue la vida de Isen. La traición de Olivia ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que había aprendido a llevar. Las noches de insomnio se hicieron menos frecuentes, los días se hicieron más llevaderos, y el dolor que alguna vez lo aplastaba estaba dando paso a algo diferente, algo que aún no podía nombrar, pero que era mejor que la destrucción que había sentido al principio. Aprendió que el tiempo no borra los recuerdos, sino que transforma la forma en que se ven. Lo que alguna vez fue un golpe insoportable ahora era solo un recuerdo lejano, una experiencia de aprendizaje amarga pero necesaria. Olivia siguió con su vida. La ruptura no fue tan limpia como esperaba. Isen no la confrontó, no gritó, no suplicó. Simplemente la dejó con las consecuencias de sus decisiones. Y eso la atormentaba más que cualquier venganza. El hombre por el que arriesgó todo no se quedó a su lado. Tan pronto como la estabilidad se rompió, él comenzó a retirarse, buscando excusas, evitando conversaciones, convirtiéndose en un fantasma en su vida. Olivia se encontró sola, sin el matrimonio que abandonó y sin el futuro que pensaba tener. El arrepentimiento llegó demasiado tarde, cuando se dio cuenta de que Isen no miraría atrás, que realmente había seguido adelante. Intentó acercamientos discretos, mensajes fríos, intentos de encuentros casuales, pero todos fueron ignorados. No la odiaba, pero simplemente ya no veía el sentido de llevar su presencia en su vida. Y esa indiferencia dolía más que cualquier rencor. Isen empezó de nuevo. Dejó atrás la ciudad donde todo sucedió, donde cada rincón traía un recordatorio de lo que perdió. No fue un escape, sino una decisión consciente de no vivir bajo las sombras de un pasado roto. El cambio no fue fácil, pero era necesario. Los primeros días fueron solitarios, llenos de dudas, pero, poco a poco, construyó una nueva rutina, conoció gente nueva, se redescubrió lejos de la identidad que cargaba como marido traicionado. Y entonces, sin que él se diera cuenta, la mujer que compartió con él esa noche en la playa comenzó a hacerse más presente en su vida. Al principio, era solo una amistad, un apoyo mutuo entre dos corazones que tenían cicatrices similares. Pero con el tiempo, eso se convirtió en algo más. Ella no intentó curarlo, ni él intentó curarla. Simplemente encontraron consuelo el uno en el otro, una conexión tranquila que no requería prisas ni promesas vacías. Por primera vez, Isen sintió que podía amar sin miedo, sin cargar con el peso de lo que había experimentado antes. Y cuando finalmente se dio cuenta de que este sentimiento era real, que no era solo un reflejo de un dolor pasado, supo que estaba listo para seguir adelante de verdad. Olivia se convirtió en solo un nombre del pasado, sin más poder sobre él, sin más espacio en su historia. El destino pasó factura a todos. Olivia perdió más de lo que imaginaba, no solo a Isen, sino también su propia oportunidad de empezar de nuevo con el hombre por el que arriesgó todo. El peso de sus decisiones recayó sobre sus hombros y la soledad se convirtió en su única compañera. El amante que parecía ser la salida a su insatisfacción simplemente usó lo que necesitaba de ella y se fue sin mirar atrás. Sin Isen, sin el otro hombre, sin las certezas que alguna vez tuvo, se encontró atrapada en un vacío del que no podía escapar. Pero ese fue el precio de sus decisiones. Isen, por otro lado, aprendió que el final de una historia no significa el final de todo. A veces la destrucción es solo el comienzo de algo nuevo. Experimentó el peor dolor que un hombre podría enfrentar, pero sobrevivió y eso lo hizo más fuerte. Encontró un nuevo camino, un nuevo amor y, sobre todo, se encontró a sí mismo. La traición de Olivia no lo definió.
Lo que lo definió fue la forma en que eligió seguir adelante. Ahora quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el final? Deja tu comentario y comparte tu visión de lo que les pasó a Aizen y Olivia. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para ver historias más impactantes como esta. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. La verdad siempre sale a la luz y las consecuencias siempre llegan. Gracias por seguir hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.